Buenas tardes y sean bienvenidos ya a la semana 8. Esta semana iniciamos con prácticamente la evaluación de las evaluaciones económicas y quise meter también un tema sobre costeo. Por eso van a ver que aquí hay mucho tema sobre costeo porque necesito que aprendan esto y se lo lleven también. Voy a comenzar a compartir. Hoy vamos a hablar generalidades precisamente sobre lo que es el costeo. Hoy, para hablar un poquito de la tarea, realmente no creo que haya mucho donde perderse, solo es una participación a manera individual en un foro. En el foro van a encontrar un par de preguntas y hay que tratarlas de contestar con sus palabras principalmente, a ver qué, qué es lo que opinan ustedes sobre esas dos preguntas que están ahí. Traten de responderlas de acuerdo a lo que está escrito en el material de la semana 6 y la semana 7, que es sobre el financiamiento y el gasto en el sector salud. Y solo necesito que también realicen por lo menos al menos un comentario sobre algún aporte que sus compañeros hayan hecho. Esa es la tarea para esta semana, decirles que esta es la última prácticamente tarea. Y ya de ahí la única que queda ya es la última, que es la de la semana 10, y ahí ya es la entrega final del proyecto integrador. No sé si hay alguna duda ahí. Lo que principalmente me interesa acá, y esto se los traje porque quiero que lo aprovechen, es sobre un tema sobre costeo. Esta unidad realmente, que es la última unidad, está basada más que todo en las técnicas de lo que es la evaluación económica y sus cuatro grandes divisiones de las evaluaciones económicas. Principalmente lo que me interesa acá es en el tema de costeo, es que aprendan a saber cuáles son los principales rubros donde se puede hacer costeo. En las evaluaciones económicas me interesa que sepan reconocerlas principalmente y qué es lo que van a ir a buscar en las evaluaciones económicas, tal y como se los voy a explicar. Y empezando ya en materia, ahorita en el concepto económico de costos, acuérdense que en economía, principalmente el costo va a estar determinado para nosotros como el costo de oportunidad, que según se acuerdan, el costo de oportunidad al final es la utilización de alternativa de los recursos. Acuérdense que siempre que tenemos nosotros dinero que invertir o recursos, no necesariamente dinero, recursos y los tenemos que invertir, siempre tenemos que elegir, porque al final de cuentas esos recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces tenemos que hacer una buena decisión de en dónde es que nosotros lo vamos a invertir. Entonces esos recursos, por ser aplicados a un distinto camino, dejamos de aplicarlo en otra alternativa que tal vez era otra alternativa que tenía bastantes beneficios, pero que tuvimos que dejarla atrás porque tuvimos que priorizar y dejar en la otra, la que al final agarramos. Entonces, el, el concepto de costo de oportunidad se aplica al valor. Acuérdense, el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia, ¿sí? Porque pudieron tener varias. Dentro de sus opciones habían 10, ¿sí? Dentro de las 10 ustedes tuvieron la que agarraron y una más, una, que fue la que les puso a pensar si podían invertir ahí. Esa es el costo de oportunidad, la que dejaron atrás, no las 10 sino que la que más se acercaba, ¿sí? No sé si me di a entender ahí. Ese es el costo de oportunidad en economía. Creo que eso ya está claro. Los costos pueden ser diferentes de acuerdo a de qué punto de vista nosotros lo veamos, porque existen los costos para la oferta y los costos para la demanda. Para la oferta, realmente los costos son lo que van a representar es el costo de producción,
Es decir, todo lo necesario para llegar a fabricar u ofrecer ya sea un bien o servicio, ¿verdad? Ya como producto final, ¿sí? Entonces, para el oferente, prácticamente los costos son el valor de los insumos, ¿verdad? Es decir, la materia prima, la mano de obra, el equipo, las instalaciones, ¿sí? Que son necesarios para obtener al final un bien o servicio, ¿sí? Que se lo van a dar a la demanda. ¿Sí? Y eso es en cuanto a definición técnica, pero al final, para la oferta es el precio límite, o sea, es lo que para él representa lo más bajo en que pudiera llegar a vender su producto o su servicio sin que éste le implique pérdidas ni ganancias. O sea, es prácticamente el precio donde él llega y queda igual, ¿no? O sea, ni gana ni pierde, pero eso representa para la oferta, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien claro. Representa el precio límite o mínimo, ¿sí? Donde el oferente está dispuesto a vender sin tener ninguna implicación. Acuérdense que la oferta siempre va a tender a maximizar sus ingresos, ¿sí? Entonces, este es el precio donde él ni gana ni pierde. Esos son los costos para la oferta. Y para la demanda, prácticamente representa el precio de mercado. Esos son los costos, a lo que la demanda paga. ¿Sí? Eso es dicho el, y en definición es el valor monetario o gasto que realiza el consumidor. Sí, acuérdense que el, el- para el de demanda, el costo representa la maximización de sus beneficios, o sea, que él trate de obtener más por menos, ¿sí? Eso es todo, y siempre hay que satisfaga sus necesidades. Entonces, en cuanto a los costos, tenemos bastantes definiciones y clasificaciones y los principales yo se los traje acá y se los traje en cuadro para que se los lleven y son los principales clases de costos. Los costos de capital y los costos recurrentes. Esta es una manera de clasificarlos y esta es la clasificación de costos según su duración, ¿sí? Entonces aquí tenemos prácticamente dos, los que duran más de un año y los que duran menos de un año. ¿Sí? Recuerden que están clasificando los costos según lo que ellos duran. Los costos de capital son aquellos que duran más de un año. Aquí tenemos todas las instalaciones, muebles, equipos, instrumentos, ¿verdad? Traducidos al área médica. Podríamos poner los hospitales, los quirófanos, las, las camas del quirófano, o sea, son todos aquellos bienes que les van a durar más de un año, ¿sí? Y costos recurrentes son aquellos que duran menos de un año. Y como duran menos de un año, o sea, tienen que ser provistos constantemente, ¿verdad? Entonces acá, dentro de la clasificación, según su duración, estarían los sueldos, los salarios, los insumos médicos, los medicamentos, combustible, los servicios básicos. Todo esto es costo recurrente, porque todo esto dura menos de un año y tiene que ser provisto constantemente. La otra clasificación, estas dos últimas, que son la clasificación de los costos según su identificación y según su comportamiento, son las más usadas dentro de todos los estudios económicos, ¿sí? Los costos directos y costos indirectos. Esto es, acuérdense, en base a su identificación. Entonces, los costos directos eh, son aquellos que son atribuidos e identificables directamente al proceso, ¿sí? O sea, estos son aquellos costos que se generan y son directos porque están implicados directamente en la actividad, en el proceso, en el producto, en el bien o servicio que se está investigando, ¿sí? En el caso de las evaluaciones económicas, podríamos decir en el rubro de médico, estamos hablando de los honorarios, lo que cobran todo el personal, los insumos que se dan directamente para esa enfermedad, los medicamentos, etcétera. O sea, y los indirectos son aquellos que no están identificados o relacionados directamente con el proceso.
los servicios básicos, los gastos administrativos, etcétera. No sé si tienen una duda acá. Por poner un ejemplo, ustedes están haciendo una investigación y la investigación es sobre la hipertensión arterial. Entonces, los costos directos para esa enfermedad de la hipertensión arterial podrían ser el costo de los médicos que atienden esa enfermedad, el costo de los fármacos que se usaron directamente para esa enfermedad, los estudios de laboratorio, de gabinete, la atención de enfermería, ¿sí? Porque esos costos están directamente relacionados con la enfermedad en sí, ¿sí? Pero los costos indirectos serían aquellos, acuérdense que estamos según su identificación, son aquellos que no están directamente relacionados al proceso. Si, por ejemplo, están investigando esa hipertensión arterial y le están investigando en la consulta externa de la unidad médica de Apopa, sí. Entonces, esa unidad médica de Apopa también paga, si pagara, por ejemplo, el alquiler del local, ¿sí? También ocupa servicios sociales, ocupa servicios básicos, paga impuestos, también tiene un director, tiene un administrador, ¿sí? Entonces, todo eso es parte del funcionamiento de la consulta externa de la clínica donde se está investigando la hipertensión arterial, pero no son directamente atribuibles a la enfermedad. ¿Sí? Porque para todos esos costos les diera lo mismo si están atendiendo a un paciente con hipertensión arterial, a uno de diabetes, a uno de hipotiroidismo, o sea, no sé si me doy a entender, ¿sí? Pero son costos directamente relacionados, indirectamente relacionados con la enfermedad, porque están indirectamente relacionados con el lugar donde se está investigando, ¿sí? Sí, sí me doy a entender ahí, en cuanto a costos directos y costos indirectos. Sí, Ok, nos vamos al otro, porque estos dos sí quiero que les queden bien claros, porque por lo general cuando a ustedes como salubristas, y esto es lo que yo quiero que se lleven, a ustedes como salubristas no les va a tocar hacer este tipo de estudios, ¿sí? Solo les van a llegar y lo van a tener en sus escritorios. Entonces lo que me interesa a mí es que ustedes sepan identificar los términos con los que llegan esos estudios, los términos que se aplican, por qué se aplican, ¿sí? Ok. Entonces, y estos dos son los que más se ocupan. De ahí la otra clasificación es la clasificación de costos según su comportamiento. Y ahí estamos hablando de costos fijos y costos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué se refiere a costos fijos? Costos fijos son aquellos que independientemente de cuánta producción haya dentro de ese bien, no se va, no está, no varía, o sea, no va a variar independientemente de cuánto se produjo con ese bien, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, no varían con el nivel de producción de un proceso, programa o servicio. Ejemplo, el alquiler del local, los servicios básicos, la planilla personal, mantenimiento de equipo, etcétera, ¿sí? Mm. Es decir, que los costos fijos van a ser fijos, no van a variar independientemente. Por ejemplo, si sacamos el costo de una clínica dentro de una consulta externa, ese costo va a ser el mismo, independientemente si en la clínica se atendieron 10 pacientes o si se atendieron 100 pacientes, el costo siempre va a ser el mismo. Es más, si la clínica estuvo cerrada y nunca se ocupó, también va a ser el mismo porque este costo no varía. Por ejemplo, si estamos investigando el costo de una sala de partos y tenemos la camilla donde se atienden los partos, la camilla va a valer lo mismo, independientemente si ahí en esa camilla se atendieron 2 partos o se atendieron 100 partos, da lo mismo, siempre el costo va a ser el mismo. Por eso se llaman costos fijos, ¿sí? Y los costos variables son aquellos que sí varían de acuerdo al nivel de producción o de un proceso, programa o servicio. O sea, es decir, si nos ponemos al parto, o sea, costos variables podrían ser los insumos que se ocuparon para la atención del parto, ¿sí? Las torundas,
las curaciones, el uso del material del instrumental, ¿sí? La papelería, las jeringas, el medicamento que se pudo haber ocupado para la atención del parto, todo eso es variable, porque eso sí va a depender de cuántos partos hayan atendido en esa misma silla, ¿sí? No sé si hay alguna duda acá en cuanto a los costos. Y acá, Doctor, hola, dígame. una consulta. O sea que, por ejemplo, un costo fijo directo, pues eso nos, el salario de un profesional, digamos, es un costo fijo y es directo, ¿o no? Costo fijo directo, sí, sí, podría ser. Ujú. Siempre y cuando a ese profesor, por ejemplo, aquí una muy buena pregunta. Costo fijo directo podría ser si este profesional está contratado, por ejemplo, para un servicio de emergencia, que es el que más varía. Porque por lo general en la consulta externa están contratados 8 horas, por ejemplo, y en las 8 horas tienen que ver 29 pacientes y esos 29 pacientes les pasan diario. Todos los días le van a poner 29, no más ni menos, pero sí le van a poner 29, ¿sí? Entonces se convierte en un costo fijo y se convierte en un costo fijo y obviamente directo. Sí, Fernando. En cuanto a, a los servicios básicos, que son precios que van a variar de acuerdo al consumo o al uso, Ujú. siempre se considera un costo fijo. Hablando específicamente de la luz o del agua, por ejemplo. La luz, sí, 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 siempre va a ser costo fijo. Ujú. La Costo costo fijo, fijo e y aquí, indirecto. indirecto, exacto, sí, exacto, así es, eso es lo que quería que agarraran. Sí, costo fijo indirecto. Ah, y siguiendo con los salarios, con los de la personal. Eh, Eso es en el caso de que fuera costo fijo y es costo fijo directo porque está dentro de una planilla. Al médico le van a pagar exactamente lo mismo. Siempre le van a pagar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque está dentro de una planilla, ¿sí? Y directo porque obviamente le van a poner siempre la misma cantidad de pacientes, pues. Pero ahora hablemos de un médico que esté dentro del programa de emergencias, pero que sea neurocirujano y que solo lo van a llamar de emergencia cuando ocurra ciertos tramos encefálicos o algo de llamada, ¿ya? Que se requiera la intervención de él, ahí donde caería. Ya estamos hablando de un personal especialista que solo es de llamada, no está dentro de planilla. A él él va a cobrar y le van a pagar de acuerdo a las veces que lo hayan llamado y haya llegado a hacer intervención a ese hospital. Ahí ya cambia, ¿sí? Costo directo, pero Sí, siempre. variable. Exacto, exacto, así sería, exacto. ¿Por qué sería costo directo? Porque está directamente relacionado con la fuente de la invocación, o sea, de por qué lo llamaron. O sea, eso está directamente relacionado. Y es variable porque va a depender de cuántas veces se le haya llamado. Por eso les puse este cuadro acá, pero ya vamos a llegar al cuadro. Eh, Porque el costo fijo es el que más puede variar. De hecho, el costo fijo puede ser a su vez tanto variable como esto está relacionado. Este de aquí abajo, que es el costo fijo, puede ser a su vez directo o a su vez indirecto. ¿Sí? Y por ejemplo, en costo fijo directo es cuando se gasta únicamente para la actividad específica. En el caso de que les puse del médico de llamada, o sea, él está directamente relacionado con la enfermedad que lo llamaron, ¿sí? Y el costo fijo indirecto puede ser indirecto cuando prácticamente solo una cierta parte se le puede atribuir a la actividad. Por eso es que aquí van el alquiler del local, la electricidad, el agua, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es indirecto. Porque este prácticamente va a depender. O sea, no se le puede atribuir directamente a una sola actividad. No pueden separar
de toda la electricidad que gastó el hospital, no se puede determinar cuánto porcentaje se atribuyó a cierta área, ¿sí? A menos que se haga un prorrateo. Pero ese prorrateo al final va a resultar ser un estimado, ¿sí? No va a ser un dato real. Entonces, les traje este cuadro aquí para que lo tengan a la mano y sepan orientarse. Por ejemplo, en una sala, aquí estamos poniendo el ejemplo de una sala obstétrica de un hospital. Entonces, acuérdense, va a ser fijo todo aquel que no dependa del nivel de producción. O sea, que da lo mismo si se produjo 100 o una. Y va a ser directo cuando interviene directamente con lo que están investigando. Va a ser indirecto cuando sí interviene, pero indirectamente. Y variable va a ser cuando sí va a depender del nivel de producción. Entonces aquí esta es una tabla de cruce y es un ejemplo, ¿sí? Para una sala obstétrica, por ejemplo, sería fijo, directo, el equipo de parto y la atención del recién nacido. Va a ser fijo, va a ser variable, directo, los insumos, porque los insumos para la atención del parto y del recién nacido sí dependen del nivel de producción. Aquí depende de cuántos partos hayan atendido, así van a ser la cantidad de insumos que se ocuparon, ¿sí? Y es directo porque interviene directamente en la atención del parto. O sea, si no lo proporcionan, no va a haber atención del parto, ¿sí? Ya. Y fijo, indirecto, los servicios de saneamiento, la energía. Variable, indirecto podría ser la lavandería, ¿sí? Aquí en la lavandería, ¿qué opinan ustedes? ¿Variable? Sí, porque va a depender del nivel de producción. ¿Y interviene indirectamente? Sí, ¿sí? No sé si me debe entender ahí. Interviene indirectamente Sí, significa que no era del todo necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le llega, por ejemplo, una total de puertas y al final de cuentas solo tienen una cama obstétrica disponible y esa cama obstétrica, por decirles algo, no estaba del todo bien limpia y no tenía sábana, ustedes la atienden, independientemente. Está en juego la vida del niño, ¿sí? Porque viene total de puerta. Entonces, al final, la vestidura de la cama no intervino directamente con el parto o no, pero sí era necesario, o sea, pudo suplir de ella, pero se llevó a cabo el parto, ¿entienden? Por eso es indirecta, ¿sí? Y también es variable porque también la lavandería va a depender de la cantidad de partos que atiendan, pues, ¿sí? Acuérdense, fijo e indirecto es porque solo una parte es atribuible, ¿sí? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Esta sí es necesario. El fijo indirecto es necesario porque sin luz no se puede, sin agua, pues igual, ¿verdad? Entonces, fijo e indirecto, pero creo que no lo voy a confundir si es necesario o no es necesario. Simple y sencillamente fíjense que si es fijo es porque no depende del nivel de producción y si es indirecto es porque interviene directamente, ¿sí? O sea que sí necesitan luz para atender el parto. No sé si hay alguna duda acá en cuanto a los costos, porque la mayoría de estudios que ustedes que vean van a llegar así. Les van a decir, siempre vienen como costo fijo y coste variable. La mayoría de estudios que ustedes vean van a venir como coste fijo y costo variable. Y si es fijo, ustedes se los van a poner como fijo directo y como fijo indirecto. Siempre. Entonces ustedes tengan a la mano esta tablita para más o menos guiarse porque es fijo directo y porque es fijo indirecto, ¿sí? Y este es un indicador que yo se los traje acá, porque este indicador sí es bien importante para la economía, ¿sí? Y estamos hablando de un término nuevo que es el costo marginal.
Y el costo marginal, esta es la fórmula. El costo marginal es el porcentaje de cambio en el costo total por dividido entre el porcentaje de cambio en la cantidad, ¿sí? Entonces, para lograr sacar el numerador y el denominador, tenemos que el cambio en el costo total va a ser el cambio total 2 menos el cambio total uno. Y el cambio en la cantidad va a ser la cantidad 2 menos la cantidad uno. ¿Sí? Este en sí es el desglose de esta fórmula. ¿Sí? Y el costo total es el costo fijo más el costo variable. El costo promedio es el costo total entre la producción total. Pero en sí, la fórmula va esta y los componentes son estos. Y ah, bueno, para que más o menos entiendan, aquí vamos a ver esa presentación. No sé si la vieron, pero en esta presentación, ¿qué es el costo marginal? En costo marginal en sí es lo que varía, es la variación del costo total ante el aumento de una unidad más en la producción. Eso es el costo marginal. Es la variación entre el aumento de la cantidad producida y el aumento de una sola unidad más. Entonces el enfoque marginal, o sea, es las empresas, acuérdense, lo que yo les decía antes, las empresas competitivas, acuérdense, una empresa competitiva es aquella que tiene mucha competencia, ¿sí? Y si estamos hablando de una empresa que tiene mucha competencia, significa que la influencia en el precio es casi nula o mínima, no pueden influir en el precio, ¿sí? Lo que sí pueden ellos decidir es la calidad y la cantidad de cuántos o cuánto van a ofrecer. Eso sí pueden, y esa decisión la van a tomar en cuenta de acuerdo al precio del mercado y cómo se encuentren los costos en ese momento, ¿verdad? Sí, entonces para ellos, acuérdense, el costo marginal es el precio al que se puede vender una unidad más, ¿verdad? O se puede ofrecer una unidad más de ese producto, ¿sí? Entonces, ¿para qué creen que puede servir? ¿Sí? La importancia del costo marginal. Aquí les pone que el concepto del costo marginal es fundamental para el precio de un bien. En efecto, el mercado producir o vender una unidad extra incrementa los costos, obvio, y los ingresos para el productor. Pero en sí lo que quería que aprendieran es esto, es la fórmula. La fórmula del costo marginal es, acuérdense, cambio. Siempre, cuando ya lo van a ver por ahí, siempre que vean un triángulo en una fórmula económica, el triángulo significa cambio. ¿Sí? El costo marginal se define como el cambio que ocurrirá en el costo total cuando se produce una unidad más del producto y este costo se conoce como costo marginal. En la fórmula es la fórmula que que yo les había puesto al principio. Es el cambio en el costo total sobre el cambio en la cantidad. Pero quiero que lo llevemos a la práctica. El costo marginal se define como la variación, eso siempre va en aumento igual que la oferta. Acuérdense que la curva de la oferta siempre va en curva ascendente, entonces producir una unidad más de servicio igual va a ir en término ascendente, pero lo que quería es que vieran es el ejemplo. Este ejemplo es un tanto escueto, pero se determina que cada par de zapatos pues, valen 30 y los costos variables por cada par de zapatos son 16,05. Vamos a sacar la calculadora. Y el número de unidades producidas en el producto de aquí es 13,95. Según se indicó en su momento, independientemente del volumen de las unidades producidas, para la operación de los costos fijos se mantiene en un nivel constante, considerado. Entonces el costo marginal prácticamente aquí solo es de esto porque ya se lo dan así. Es restar los 30 que vendían antes menos los 16,05
porque ahí está fácil porque si lo hacen, les da 13.95 por unidad. Pero porque aquí los datos ya se los dieron. Aquí en este, no sé si tienen dudas acá. Acuérdense que el costo de marginal es al final sacar cuánto cuesta producir una unidad más de producto. Eso es. Entonces aquí lo que andaban buscando es cuánto les costaba eh, una unidad más. Y ya les dieron los datos, ya se los dieron acá. Pero fíjense en las tablas, ya vamos a ver una tabla más adelante. Características del costo marginal. El costo marginal aumenta con la cantidad de productos, sí, porque es una unidad más. El costo marginal mide cuánto aumenta el costo total cuando la producción se incrementa en una unidad. El costo marginal ayuda a responder la siguiente pregunta: ¿cuánto cuesta producir una unidad más de producto? Y centrémonos aquí. Aquí sí, porque así como lo están viendo, así se lo van a entregar a ustedes, ¿sí? Por eso mismo es que yo les decía y les repito que la economía es fría porque al final solo son datos y solo son números. Y lo que quiero más que todo es que ustedes sepan diluir y diseminar qué es estos datos, o sea, qué es lo que le están diciendo estos números. Sí, entonces si le están hablando de un costo marginal, acuérdense que lo que están buscando es el porcentaje. Es el triangulito que yo les decía. Siempre que vean un triangulito así por fórmula, significa cambio en el costo total y el cambio en la cantidad. Esto es la fórmula real del costo marginal. El porcentaje de cambio en el costo total y el cambio en la cantidad. Entonces, si hacemos el ejercicio de acá, esta línea, que es la primera, estamos hablando de la cantidad de producto, ¿sí? Esta CF es el costo fijo, costo variable, costo total, costo marginal. Acuérdense que el costo total siempre va a ser la sumatoria del coste fijo más el costo variable. Siempre, el costo total siempre va a ser la sumatoria. Costo fijo y costo variable. Ese es el que le da el costo total, ¿sí? Entonces, y la cantidad ya va en aumento. Para facilitar aquí todo esto se lo puse de 10 en 10 para que fuera más fácil, ¿sí? Entonces, si ponemos acuérdense que lo que les interesa en la fórmula solo es cuánto ha variado el costo total y cuánto ha variado la cantidad. Si hacemos la línea 1, no, porque no tienen ningún antecesor. Sí, esta es la línea de base. Sí, el coste fijo sí, va a ser 1.000. No produjeron nada. O sea, aquí estamos hablando de que no se produjo ninguna cantidad de productos. Estamos hablando de nada. Entonces, al final, el costo marginal va a ser cero porque no produjeron nada más. ¿Sí? Entonces, al final lo que solo nos va a quedar el costo fijo, porque obviamente el costo variable dependía de cuántas cantidades producían. No produjeron nada, no va a haber costo variable. ¿Me están siguiendo? Párenme si voy muy rápido. ¿Sí? Doctor, una pregunta. El costo marginal es el costo unitario. No, no, y eso No. es lo que quiero que les quede claro. Solo es el costo de producir una unidad más de producto. Eso es, ¿sí? El costo marginal solo es el costo de obtener una unidad más de producto. Ese es el costo marginal, ¿sí? Va. Entonces, tenemos que en la cantidad de 10, que es la segunda línea. En la segunda línea tenemos el costo fijo, 1.000. Costo variable, igual fue 1.000, ¿sí? Entonces, el costo total es, si tienen alguna calculadora ahí, lo podemos ir haciendo en la calculadora.
tenemos 1000 más 1000 son 2000, ¿sí? Y ese es el costo total, ¿sí? Y de 0 a 10, cuánto hubo de aumento acá? 10, ¿sí? Y acuérdense que vean la fórmula. Si quieren, céntrense en esta fórmula acá, que aquí está desglosada. Esta es la fórmula real y esta ya es desglosada. El costo marginal va a ser igual al costo total 2. Costo total 2 es el costo actual menos el coste anterior, ¿sí? Lo podemos interpretar así. Costo total 2 menos costo total 1, cantidad 2 menos cantidad 1. Entonces, si lo desglosamos, podríamos decir costo, costo actual menos el coste anterior, la cantidad actual menos la cantidad anterior. Es una forma más fácil de decir esta fórmula. Entonces, si hagámoslo juntos, saquen una calculadora. Entonces, si hacemos la línea 2, acuérdense que lo que nos interesa a nosotros es cuánto ha variado. ¿Cuánto ha variado en el costo? En el costo. Nos tie- en la, en la línea 2 tenemos que si antes se producían 1000, hoy se producen 10, hoy cuesta 2000 y ya aumentamos la cantidad de producto, aumentamos 10, ¿sí? Entonces, este costo total nos está representando cuánto nos costó producir 10, ¿sí? ¿Sí? Ya, ¿me entienden acá? No se me pierden. Este 2000 representa, ¿qué representa este 2000? Representa cuánto nos costó pasar de 0 a 10. Pasar de 0 a 10 nos costó, hoy nos cuesta 2000, ¿sí? Porque nos aumentó el costo variable. Entonces, si nos aumentó el costo variable 1000, entonces si sumamos 1000 más 1000 son 2000. Costo fijo 1000, si se fijan, el costo fijo no varía. Costo fijo siempre va a ser 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, independientemente de cuánta unidad de producto hayan hecho, o sea, el costo fijo siempre va a ser 1000. El coste que va variando es acá. De hecho, por eso es variable, porque varía, ¿eh? Entonces, producir 10 camisas, pongámoslo, nos costó $1000 en costo variable. Entonces, el costo fijo más costo variable son 2000. Pero lo que nos interesa a nosotros para sacar el costo marginal, acuérdense que el costo marginal es cuánto nos costó solo una unidad de producto, ¿sí? Entonces, para sacar este costo, lo que nos interesa es saber cuánto varió en el costo total 2 menos el costo total 1. Entonces le podemos poner cuánto varió del coste actual, que es 2000. Si aquí valía 2000, menos, vamos a agarrar el de arriba, porque aquí estábamos en 0, ¿sí? Y vamos a agarrar este 1000. Entonces, 2000 menos 1000 es 1000. Ese es el porcentaje que ha variado. El porcentaje que ha variado entre el costo total 2 menos el costo total 1, 1000. ¿Y cuánto varió de 0 a 100? Perdón, de 0 a 10. De 0 a 10, ¿cuánto ha variado? 10. 10, exacto. Por eso es que si se fijan aquí en la fórmula, está 1000 entre 10, porque el porcentaje de variación ha sido solo 10. Entonces, 1000 entre 10 nos da 100. Y ese 100 es el costo marginal. Entonces aquí podemos poner este número 100 y ya este número 100 es el costo marginal. ¿Y cómo se interpreta este 100? Que este costo marginal es cuando es cuánto nos cuesta una unidad más del producto al pasar de 0 a 10. Eso es, que en este punto, $100, pongámosle, nos cuesta pasar de 0 a 10. ¿Sí? Y ahora quiero que vayan viendo algo. Y eso sí necesito que lo vean. Acuérdense que aquí lo que sacamos es cuánto nos costó producir una unidad más en esta variación de producto. Sí, dígame, Fernando. Este,
Usted mencionó que el 100 representa pasar de 0 a 10, pero no sería de Ujú. 0 a 11, como es una unidad más. O sea, entiendo que 100 costaría hacer una más. O sea, Sí, sería a 11. en ese rango, en el rango de 0 a 10. Ujú. Pero no se pongan estrictos con el uno, porque es de 0 a Mm, 10. Entonces, ok, en ese rango de precios, o sea, en ese rango de cantidades, perdón, de 0 a 10, ¿cuánto nos costó producir una unidad dentro de ese rango? Eso es ok. lo que representa ese 100. No representa cuánto vale la unidad 11. O sea, Ah, ahorita, ok. ahorita no, ahorita solo fíjense en el rango, ¿sí? Porque sí es válido lo que dice Fernando. Sí es la unidad 11 en teoría, ¿sí? Pero ahorita fíjense en el rango, porque lo que quiero que vean, y se lo voy a adelantar, es que vean este cuadro de acá y que vayan viendo aquí cómo se fue, cómo va moviéndose todo esto, ¿sí? Acuérdense que aquí, pónganle que esta es una clínica que ustedes han montado y que pasaron ¿cuánto les costó pasar de 0 consultas? Que prácticamente solo es lo que les costó a ustedes invertir en la clínica. ¿Cuánto pasó de 0 a producir 10 consultas diarias, por ejemplo? ¿Sí? Entonces a ustedes el costo marginal era de 100 por consulta en ese rango de 0 a 10. Pero ¿qué pasa cuando ya la clínica empezó a producir más? La clínica empezó a ver, ya no veía 10 por día, empezó a ver 20, ¿sí? Fíjense cómo van acá. El coste fijo siempre va a ser fijo. El costo variable ya empezó a aumentar porque están produciendo más consultas. Y el costo total se les subió. Pero pasaron desde que antes el costo era 2.000. Hagamos este ejercicio. El ejercicio de la tercera columna es 2.520 y la anterior era 2.000. Entonces, para sacar el costo marginal de 52 acá, entonces sería este 2.520 menos el costo anterior, que era 2.000 menos 2.000. Les, les queda 520, ¿sí? Ya tienen el dato de arriba, 520. Y si antes producían 10, hoy producen 20, entonces tenemos que la variación fue igual 10. Ahora, 520 entre 10 le da 52. Y si hacemos si seguimos en el de 30, produciendo ya 30, el costo total, ya el costo variable siempre le sigue subiendo. Y tenemos que el costo total es de 2.720 menos lo que le costaba arriba, 2.520, quedan 200, ¿sí? Entre 10, el costo es 20. Y si la siguen haciendo, aquí llegan, miren, llegan a 10 y aquí. Ahora, ¿qué se fijan en este cuadro? Que de hecho está hecho así para que se fijen en esto. Leslie Márquez sí tiene la palabra. Doctor, es que me he confundido porque, o sea, si la definición dice el costo por cada unidad adicional, ¿por qué aquí lo estamos viendo con cantidades de 10 en 10? Para facilitarle las cosas. Por eso los he puesto de 10 en 10, porque nunca va a haber unidad. eh, Acuérdense, es el costo marginal, es un resultado teórico, no es un resultado tangible, ni visto así. Nunca les va a aumentar una cantidad de producto, sino que lo que quiero que vean acá es los rangos, y por eso los rangos están simplificados al máximo de 10 en 10. Entonces, pasar de cero, de no producir nada, a pasar a producir 10, el costo marginal de una unidad más dentro del rango de 0 a 10 fue de 100. Ese fue el costo marginal. Por eso les decía yo que dentro del rango de no producir nada a producir 10, el costo marginal es 100. Significa que $100 les cuesta una unidad más de producto dentro de este rango de precio de 0 a 10. Del rango de 10 a 20 les cuesta $52 producir una unidad más de producto dentro del rango de 10 a 20.
Y así eso representa el número de costo marginal acá, representado en rojo, les va a representar cuánto les cuesta a ustedes una unidad más de producto dentro de esta cantidad de 20, de 30 a 20, por ejemplo. Les cuesta 20. De 30 a 40 el costo marginal fue 10. De 40 a 50 el costo marginal fue 20. De 60 a ya les cuesta 40 y así van. ¿Sí? Esto representa el periodo acá, desde cuánto les cuesta pasar el costo marginal de producir una unidad más de producto dentro de la cantidad de 60 a 70, por ejemplo. Pasar de 60 a 70, a producir 70, les cuesta a ustedes $70. ¿Sí? Párenme si no han entendido, porque sí necesito que entiendan aquí el costo marginal. Pero, Cualquier Doctor, duda es válida. ¿Mm? ¿por qué, digamos, disminuye tanto? O sea, llega de 40, o sea, ¿Mm? tengamos la cantidad de productos sería ahí 40 Sí. y disminuye al costo marginal a 10. ¿Y por qué sube tanto? O sea, llega a Eso, 100 cuando ajá, llegamos a 80. exacto. Esto es exactamente lo que dijo Marta Elena, es completamente válido y eso es lo que quería yo que se fijaran de la tabla. La tabla no les va a decir nada, solo, solo números les va a explicar. Ustedes saquen las conclusiones. Esa es la principal conclusión que quería que sacaran de esta tabla, ¿sí? Porque si ustedes están viendo, respondiendo, hoy sí ya entendieron exactamente qué es el costo marginal. El costo marginal es cuánto les cuesta a ustedes producir una unidad más de producto de una cantidad A una cantidad B, ¿sí? Y eso les sirve a ustedes como proyección, ¿sí? Aquí están viendo una proyección, porque lo que dijo la compañera Marta, fíjense aquí cómo va. Pasar de 0 a 100, si estamos hablando de una, así como les puse el ejemplo, de una clínica que no producía nada a producir 10, les costó 100, el costo marginal era bien alto, pues obviamente no tenían punto de comparación, estaban empezando de cero, ¿sí? De ahí producir de 10, pasar de 10 a 20 ya les va costando menos, les va costando 52. Ya el de 20 a 30 ya les va costando menos todavía, ya va 20, y ya de ahí de 30 a 40 va 10. Aquí empieza a haber problema. Ya pasar de 40 a 50 ya les está empezando, en vez de seguir disminuyendo todavía empieza a aumentar, ya les empieza a salir 20. De pasar de 40 a 60 les cuesta 40. De pasar de 60 a 70 les cuesta 70. De aquí, de 70 a 80 ya les cuesta lo mismo como que estuvieran comenzando. Y de 80 a 90 ya se pasó, ¿sí? Entonces, ¿para qué creen que les puede servir esto? Si ponemos el ejemplo de una clínica, si ponemos el ejemplo de la clínica, ¿para qué les puede costar el ejercicio del costo marginal? Está fácil y espero que lo hayan entendido. Para eso es este ejercicio. Acuérdense que el costo marginal es cuánto les va a costar a ustedes una unidad más de producto dentro de un rango de cantidades que ustedes mismos se han propuesto. ¿Sí, Fernando? En este caso, podemos ver también la capacidad instalada que tiene la Ujú. empresa o la clínica, porque Sí, estamos viendo que, digamos, aquí en con el ejemplo de la tabla, por lo menos esta clínica tiene una capacidad instalada para cubrir 40 pacientes diarios, por decirlo así. Pero exacto. si ya nos pasamos a 50, eso va a querer o requerir otro tipo de gastos como más personal, más capacidad instalada, más recursos, y por Ujú, eso es que vamos creciendo en el costo marginal, por eso es que vemos que llega a 10 y de ahí va subiendo. ujú. Exacto, exacto, para eso es. Sí, Martelena. Yo lo que veo es que los costos variables han aumentado. No sé Sí, si está en eso. exacto. Y va a llegar en sí, este ejercicio del costo marginal es tal y como lo dijo Fernando, tal y como lo dijo Marta, es para determinar la línea final, o sea, el punto de quiebre. Acuérdense que lo que les interesa es la capacidad ofertada, o sea, es hasta donde ustedes empiezan ustedes a generar pérdidas.
¿sí? Entonces el ejercicio del costo marginal sirve para eso, para ver hasta dónde ustedes pueden estirarse y pueden empezar a ofrecer o vender productos y hasta dónde van a poder ustedes marcar la línea, o sea, a decir, uy, si sigo produciendo más allá de aquí, una unidad de producto que yo ofrezca más allá de, si lo ponemos al caso de aquí, estamos en 40 ya comenzamos a tener, ya fue el punto más bajito, porque nuestro costo marginal era bien pequeño, pero ya vender, ya ofrecer 50 ya nos empezó a subir, entonces nuestro punto marginal sería 40. Si nos pasamos de 40 con la capacidad instalada que tenemos, no vamos a poder incurrir, vamos a empezar a incurrir en pérdidas, ¿sí? Entonces a nosotros no nos va a convenir ofrecer más allá de 40. Sí, Leslie, Y entonces convendría después del cantidad 50 duplicar el costo fijo o no. de- 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 duplicar el costo fijo, entonces sí, sí, o sea, lo que dijo el compañero Fernando, haciéndole eso porque es un ejercicio sencillo, sumamente sencillo, y sumamente sencillo es para que entiendan los conceptos principalmente, pero en sí, lo que dijo Fernando es lo que hay que hacer, es, si estamos investigando una clínica X, entonces ya vemos que dar más de 40 no nos conviene porque vamos a empezar a recibir pérdidas. Entonces nos conviene detenernos en 40 y pensar, ¿ya? ¿Cuánto? Y ahí viene todo, y ahí hacen el ejercicio de la oferta, la demanda, y ver cuánto más allá pueden ustedes volver a invertir para volver a recalcular otra vez el costo marginal ofreciendo más allá de 40, ¿sí? Pero ya les variaría todo. Principalmente el que le va a variar es el costo fijo, porque ustedes tuvieron que hacer una inversión en la capacidad instalada. Entonces el costo fijo va a pasar de ser 1.000 y puede ser que pase a ser el doble, o sea, 2.000, por ejemplo. Y de acuerdo a 2.000 ya va a empezar a depender el costo variable también y todo se va a ir aumentando. Entonces vuelven a hacer el ejercicio del costo marginal y puede ser que el costo marginal ya otra vez ofreciendo de 40 a 50 ha variado. Y hacen el ejercicio y van a ir buscando hasta dónde se pueden estirar hoy, teniendo la capacidad instalada que ustedes hayan decidido. Pero para eso les sirve este ejercicio del costo marginal, para marcarles la línea hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Por eso es que el concepto de costo marginal es cuánto cuesta ofrecer una unidad más de producto, ¿sí? Porque a partir de la línea, al pasar de la línea de 40 a 50, ofrecer una unidad más de ese producto le genera pérdida. Entonces mejor se quedan dentro de esa línea, mientras no hagan ajustes. En economía se llama ajustes. Ajustes a la capacidad instalada, ajustes en el costo fijo, ajustes en todos los ejercicios de oferta y demanda. Entonces, mientras no realicen ningún tipo de ajuste, les conviene quedarse en la línea de 40. No sé si tienen alguna duda acá o si les quedó claro, bien claro. Sí, Este es el costo marginal. Ese era un ejemplo pequeño. Aumentó el precio de los sombreros, me conviene producir más, obviamente. Si produzco un sombrero más, ¿para eso es que sirve? Para tomar decisiones. Este es un ejemplo bien sencillo, donde si el precio es 1.100 y el costo de producir uno le cuesta 1.000, entonces van a tener 100 de ganancias. Para eso es que sirve esto del costo marginal. Y por eso se los traía yo acá, porque muchas veces se los van a reportar como costo marginal. El costo marginal de tal programa es tal y se lo van a dar. Entonces ustedes van a saber y van a tener una idea de que
pueden hacer el ejercicio de la tabla, o puede ser que ya se lo den como tabla, y ustedes van a empezar a verlo y analizarlo y van a determinar lo que ustedes busquen es la línea. Por eso se los puse así. Claro, en la práctica no se los van a poner así. En la práctica y los ejercicios que le lleguen a su escritorio no van a venir tan sencillos. Van a venir con notas de miles y miles y miles de dólares, millones pueden ser. Sí, pero ustedes fíjense en marcar la línea, porque ya saben ustedes que esa línea del costo marginal les va a decir hasta dónde pueden estirarse y ofrecer una unidad más de programa, servicio, bien o consumo, les puede empezar a generar pérdidas. Entonces, ¿por qué es importante? Obvio, es lo que estábamos hablando. El costo marginal es un concepto muy utilizado en microeconomía. ¿Por qué? Porque es otra forma de describir el costo marginal, es tomándolo como la variación de que se produce en el costo total a la hora de aumentar una unidad más de producción. ¿Y para qué le sirve saber cuánto es lo que cuesta una unidad más? Es lo que estábamos hablando. Es para ver hasta dónde pueden llegar. Principalmente para ustedes como ofertantes es hasta dónde pueden estirarse sin tener pérdidas. ¿Sí? Los costos en el sector de salud, ya hablando de costos en el sector salud, este tiene muchas características, como saben, es un mercado imperfecto y que a la hora de calcular los costos, o sea, las principales características es que son servicios intangibles, son servicios manuales, es decir, no se fabrican en serie, generalmente no son homogéneos. En la homogeneidad en la economía significa que no dentro de la medicina, de toda la rama de la medicina, de la salud completa, no son homogéneos porque no siempre van a producir el mismo resultado. Sí, es lo que hablábamos de el mismo tratamiento para dos pacientes que son exactamente iguales. No puedo decir que y les doy el mismo medicamento en la misma cantidad y la misma dosis, y no puedo decir al 100% le va a presentar el mismo efecto a uno que el otro. Por eso no son homogéneos. Aunque se parezcan, pero no pueden ser homogéneos. Y por eso mismo que no son homogéneos, es difícil cuantificar su producción mediante una única unidad de medida. ¿Sí? Es decir, como acuérdense que tienen todas estas características, entonces por lo general, eh, si nos ponemos a contar, aunque los productos no sean homogéneos, es una manera de explicarles esto, de que no tienen la misma unidad de medida. Si nos ponemos a contar manzanas, jocotes y sandías, todas las tres cosas no son homogéneas porque no se parecen, son tres frutas completamente diferentes que no se parecen una en la otra, pero ¿cómo las van a medir? Las van a medir por números cardinales, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todas las tres cosas, independientemente que sean, las van a medir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En medicina no se puede hacer eso, porque no todas las cosas se miden con lo mismo. Algunas se miden por unidades de laboratorio, algunas se miden por muestras tomadas, las unidades de camas, por ejemplo, de servicio de la UCI se miden por días cama ocupados, ¿sí? De repente quieren medir la intensidad de penetración de un programa y la miden por número de casos evitables, número de años de vida ganados. Ya, todo tiene una unidad de medida diferente dentro de la rama de salud, y por eso es que es difícil cuantificar esto, porque todas las unidades es difícil medir la producción porque no todas tienen la misma unidad de medida. Entonces aquí yo les desglosé los servicios. Los servicios que por lo general se encuentran son servicios finales o servicios intermedios. Dentro de los finales, están en la era de consulta externa, odontología, emergencia, hospitalización, etcétera, ¿sí? Y de los servicios intermedios tenemos tres tipos de servicios que son los de apoyo administrativo, apoyo terapéutico y apoyo diagnóstico. Pero son servicios intermedios, ¿sí?
En apoyo administrativo está dirección, administración, recursos humanos, estadística, etcétera. En el apoyo terapéutico, aquí sí estamos hablando de farmacia, radioterapia, los quirófanos, anestesia, fisioterapia, sala de parto, todo eso son apoyo terapéutico. Apoyo diagnóstico es laboratorio clínico, rayos X, electromiografía, etcétera. ¿Sí? Esa es la división, la que por lo general se da en cuanto a servicios finales y servicios intermedios. Entonces, y lo que quería que vieran aquí es que para cada unidad se mide diferente, por eso es que es difícil. Por ejemplo, para el área de hospitalización es por 10 camas ocupados. Pues el área de la UCI también es por 10 camas ocupados. El quirófano por el número de intervenciones. Estas son las unidades productivas, las unidades de producción de cada una de las áreas. Emergencia y consulta externa por el número de consultas. El área de laboratorio es la cantidad de unidades de valor de laboratorio. Por lo general son muestras. Imagenología, la cantidad de unidades de valor de radiología. Imagenología, cantidad de estudios, el banco de sangre por el volumen de sangre que se haya ocupado, los equipos de producción, lavandería, por ejemplo, los kilogramas de ropa lavada, la cocina por cantidad de raciones que ha dado. O sea, todas tienen una unidad de medida diferente, ¿sí? Y por eso les traía ese cuadro ahí, solo para que vieran que cada unidad tiene sus valores diferentes, ¿sí? Y ahora hablemos un poco sobre el concepto de costeo, las metodologías y tipo de costeo que se ocupan, ¿sí? Dentro de la medicina y dentro de todo lo que es salud, uno de los que principalmente se usan es el costeo ABC, ¿sí? Este costeo por lo general es uno de los más fáciles que se pueden ocupar y se basan en que todos los productos, de hecho ya lo puse acá, en que todos los productos o servicios consumen actividades y las actividades van a consumir recursos, es decir, costos, ¿ya? Entonces, que si se encuentran cuánto es que cuesta cada actividad, ¿sí? Entonces al final vamos a tener cuánto cuesta el costo total, ¿sí? Por eso se los puse aquí. Si se tiene información de lo que cuesta cada actividad y que las actividades son necesarias para la de generación de cada producto, entonces saber cuánto cuesta cada producto o servicio a partir de las actividades que lo constituyen. Entonces ahí les da el costo. Y la idea central es esta. La idea central del ABC es identificar qué factores originan los costos y emplearlos para una determinación precisa. Entonces, por lo general, en el ABC es sencillo porque solo divide los costos en directos e indirectos, ¿sí? Y los directos son los que se asignan directamente a los centros de costo. Acuérdense, centros de costo específicos, o sea, son los servicios. Y esto los divide en mano de obra directa y los materiales directos. Y en la mano de obra están las horas médico, horas enfermera, horas del personal paramédico, porque son mano de obra directa. Y los materiales directos son los medicamentos, los materiales, los insumos y todo lo que se basa en la actividad productiva que están investigando y suministros diversos, pero siempre hacia la actividad que están investigando. Y los costos indirectos se dividen en centros de costo genéricos, que son los que representan las actividades generales de la organización, es decir, la administración, dirección, mantenimiento, vigilancia, recepción, todos los centros de costo genéricos, los centros de costo administrativos, donde ya está la dirección y la administración, los centros de costo de servicios de apoyo y los centros de costo primarios. Así los dividen. Entonces, para sacar los costos, según el método ABC, solo es agarrar todo esto y desglosarlo y empezarlo a identificar primero los centros de costos. Y al sacar los centros de costos, empezarlo a desglosar uno por uno y al final hacer una sola sumatoria y ahí les da el costo. Por eso es que el costeo ABC es uno de los más fáciles de ocupar. No sé si entendieron aquí. Este es el más sencillo de todos.
porque solo es asignar centros de costo. Primero investigar cuáles son los centros de costo. Y de hecho aquí están los centros de costo. Los centros de costo serían mano de obra directa, materiales directos, los centros de costo genéricos, los administrativos, los de servicios de apoyo y los primarios. Y a cada uno solo le van poniendo, si por ejemplo tienen están investigando una clínica particular y este no tiene vigilancia, lo quitan. No tiene recepcionista, lo quitan. Ya. Y así lo van desglosando y lo van sacando. Por eso es uno de los más fáciles y uno de los que más se ocupan. De hecho, aquí está, este es el ejemplo de uno. Estamos verificando el centro de costo por un procedimiento de colposcopía y aquí todo esto se divide en, estos son los costos totales, costos directos, costos indirectos. Entre los costos indirectos y ahí los empezamos a desglosar. Los servicios básicos, $10, servicios de apoyo, 50, los costos administrativos y el uso de sala, $20. Y al final la sumatoria de 50, 20 y 10 nos da 80. Y estos son los costos indirectos. Y los costos directos fue la mano de obra y los materiales. Acuérdense, mano de obra, materiales. Mano de obra directa fue el que hizo el personal involucrado en la colposcopía, personal médico, personal de enfermería, le dio 120. Y los materiales que se ocuparon para hacer la colposcopía, $10. Y al final les da 130. Y la sumatoria de 130 más 80 les da al final el costo total del procedimiento de colposcopía. Que al final aquí fueron 210. 130 más 80, 210. Y ese es el costeo ABC. O sea, es bastante sencillo. Por eso es de los que más lo ocupan en cuanto a costeo. ¿Sí? Este costeo por protocolo es prácticamente, lo ponen como costeo por protocolo, pero prácticamente solo es una metodología que está implicada dentro del ABC. Es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, yo le traje el ejemplo aquí de un costeo por apendicectomía en un hospital privado, y aquí vamos con todos los costos, bueno, de costos directos y costos indirectos. Solo esos son los que averiguan. Y aquí los desglosan como recursos humanos, medicamentos, exámenes de laboratorio y el material médico que se ocupa para hacer la apendicectomía. Y aquí van desglasadas, aquí están las diferentes unidades de medida. Ahora, en el recurso humano, horas de recepción, horas de enfermería, ¿sí? El médico cirujano, el procedimiento, los medicamentos, la unidad de medida es el paciente, y así los van desglosando hasta que al final les da un total de recursos humanos, el total de medicamentos, el total de laboratorio y el total de los costos directos que está acá. Y al final solo suman los costos directos con los costos indirectos y aquí les da la sumatoria de costo total. No sé si hay alguna pregunta ahí. Este es el método más sencillo, el costo ABC. De ahí está el costo por procesos. Y el costo por procesos es que se basa en la teoría que todo proceso hace parte de un sistema, ¿sí? También este tipo de metodología es bien utilizada, eh, pero acá lo malo de este tipo de costeo por procesos es que solo mide prácticamente los procesos que se hacen para llegar al producto final, que en el caso, y les puse este ejemplo, de los costos de una cesárea, costos de un parto vaginal, que al final de cuentas los dos andan buscando el bienestar de un parto, o sea, llegar a la finalización de un embarazo, ¿sí? El problema de este costo es que deja de lado el costo por procesos, no involucra el costo administrativo, ¿sí? De hecho, yo lo puse acá por acá. El proceso operativo, ajá, deja de lado a los procesos administrativos que representan. Ese sí no los toma en cuenta, el costeo por procesos no los toma en cuenta.
Y aquí está, el costo por cesárea, ¿cuál es? El costos directos, costos indirectos, y bien desglosados, y al final le da un costo total para el costo del parto vaginal, costo total, pero lo que quiero que se fijen acá es que en ningún lado acá ha tomado en cuenta a los costos administrativos, sino que los costos directos, o sea, directamente relacionados con el proceso que se iba a investigar. De ahí tenemos los costos por paciente, que estos costos se dividen en variables y fijos, y estos se los hacen como desde el punto de vista del paciente, son todos aquellos que se originan por la atención directa del paciente, y los costes fijos son los que se utilizaron dentro del servicio de hospital, los días, como por ejemplo los días cama, el costo de utilización del quirófano, y esto es como un método prácticamente casi que de registro del costo por pacientes, ¿sí? Y aquí sí se toman en cuenta los costos indirectos asociados por servicio. Este es un ejemplo de cómo se hace. El costo por paciente está visto desde el punto de vista del paciente. Siempre se divide en costos fijos, costos variables. Por eso les decía yo, y por eso les puse la tabla en la página anterior, porque casi que en el estudio de todas las evaluaciones que se hacen económicas en materia de salud, siempre van a encontrar costos fijos y costos variables. Y ahí dependiendo de cada uno, es así como los desglosan. Por ejemplo, aquí el costo por paciente. En el costo por paciente, los costos variables para ellos son la mano de obra, los medicamentos, el material y otros que pueden variar de acuerdo al uso del paciente. Y los costos fijos en los días cama, los derechos de mesa, que es por si están investigando algo que involucre internación o procedimientos, quirófano, por ejemplo, y otros servicios. De ahí tenemos el otro tipo de cosas. Este es un tipo de costeo que lo realizan más que todo en Europa, de los grupos relacionados de diagnóstico, porque aquí no clasifican directamente la enfermedad, sino que han sacado como un cuadro aquí en el país, ¿no? Y por eso casi no se ocupa ni en Centroamérica tampoco se ocupa mucho esto, porque no han sacado un grupo de patologías. ¿Sí? Para que entiendan más o menos los grupos relacionados de diagnóstico, es cuando un conjunto de pacientes con una enfermedad o una patología la clasifican. La clasifican por sus causas y sus manifestaciones y las agrupan, porque todas tienen casi el mismo tipo de gasto, aunque no tengan nada que ver una enfermedad con un procedimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí las agrupan por lo general en cuatro distintos, ¿sí? En procedimiento ambulatorio, en procedimiento hospitalario, en procedimiento médico y procedimiento quirúrgico, pero eso no viene no viene a la clase, ¿sí? Pero sí la dividen en si al final el procedimiento terminó en internación o no terminó en internación, o si la causa médica terminó en hospitalización o no terminó en hospitalización, y así las agrupan. Por ejemplo, un paciente diabético cuesta lo mismo que el ingreso de un paciente con hipotiroidismo, y cuesta lo mismo que un paciente que fue metido por asma, por ejemplo. Y todos esos están clasificados en un solo grupo. Entonces, cuando entran, entran a un código de enfermedad. Y si ese código ya tiene un grupo relacionado de diagnóstico, ya automáticamente les tira el costo de cuánto podría generar este paciente. No sé si me da a entender, pero aquí los agrupa. Aquí en el país no se ocupa esto, porque no existen, no han hecho ese ejercicio. De hecho, es un ejercicio bastante difícil de hacer en Europa porque ya está estandarizado y es una forma fácil de sacar los costos, ¿sí? Porque si por ejemplo, ustedes quieren investigar, basándose en los grupos relacionados de diagnóstico, ustedes quieren investigar cuánto me va a generar de costo un paciente que lo ingresaron por asma y que me estuvo 14 días ingresado. Como ya existen las tablas,
Entonces ustedes solo meten el código ASMA y lo meten al grupo relacionado de diagnóstico y le tira $120 al día, por ejemplo. Yo lo que quiero averiguar es cuánto me va a costar tener los 14 días ahí. Entonces, de esos 120 que les tiró, solo lo multiplican por los 14 días que quieren y ya tienen el costo. Ya, es una manera bien fácil. Donde existen ya catalogaciones ya autorizadas de los grupos relacionados de diagnóstico. No sé si tienen una duda acá en base a costeo. Doctor, ¿y estos grupos son los que utilizan las aseguradoras entonces? ¿O Sí, a ellos es que le beneficia allá en otros sí, países? muy buena pregunta. Y de hecho, estos grupos relacionados de diagnóstico, más que todo, eh, como parte de un ejercicio de una evaluación económica real que ustedes vayan a hacer, bueno, que ustedes vayan a ver o que vayan o que se animen a realizarla, ustedes no muchos se podrían basar en este grupo relacionado de diagnóstico, pero porque a ustedes no les interesa mucho cuánto va a costar de aquí en adelante, porque eso lo van a averiguar objetivamente ustedes. O sea, dentro de un estudio, lo que les interesa no es un supuesto, lo que les interesa es lo más objetivamente posible. Entonces, ustedes no van a ocupar eso de los grupos relacionados de diagnóstico. Entonces, tal y como dijo Leslie, a quienes más les interesa estos grupos relacionados de diagnóstico son a las compañías aseguradoras. Porque a las compañías aseguradoras sí les interesa saber desde ahorita cuánto me va a costar el ingreso de este paciente en el hospital X. ¿Sí? ¿Y para qué? Para ver si se le aprueban o no le aprueban la estancia, ya. O para ver cuánto porcentaje de la estancia hospitalaria que este paciente va a generar, le van a cubrir la aseguradora. De que, por ejemplo, le dicen, sí, te aprobamos el ingreso, te puedes ingresar, pero no te vamos a cubrir el 100%. Te vamos a cubrir el 70, te vamos a cubrir el 80, te vamos a cubrir el 50, o sea, ahí depende. Por eso es que los grupos relacionados de diagnóstico por lo general lo ocupan, es una forma de costeo que ocupan bastante las compañías aseguradoras, porque a ellos sí les interesa cuánto van a consumir, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda aquí en cuanto al costeo. Si no pasemos, ¿Y cuál es, ¿cuál es? cuál Dígame. es mejor, ¿Cuál es mejor? ¿O Fíjense cuál es más fácil? ¿cuál forma de costeo es mejor? Realmente todas son buenas, todas suplen una cierta necesidad de averiguar cómo se están distribuyendo los recursos, pero la más ocupada es el ABC. Y dentro de la rama de salud, la que más se ocupa es esa, por la simplicidad y por la facilidad. Vamos a retroceder aquí. Es por esto mismo que les estuve explicando ahí. Es por la facilidad de solo separar por centros de costos. Solo van a averiguar los costos directos, los costos indirectos, y dentro de los costos directos solo se van a ir a buscar la mano de obra directa, los materiales que se ocuparon, y dentro del costeo indirecto solo se van a ir a buscar los centros de costo, los genéricos, los de administración, los de apoyo y los primarios. Y aquí están todos. Entonces solo van a hacer un ejercicio de cuánto cuesta el quirófano, cuánto cuesta la hospitalización, cuánto cuesta los laboratorios por servicios de apoyo, por ejemplo. Y depende también, porque póngale que están investigando una hipertensión y la hipertensión no ocupa quirófano. Es el costo de quirófano es cero. Ya. Costo de hospitalización si dentro del estudio que ustedes están haciendo de hipertensión arterial no tomaron en cuenta todas las complicaciones de la enfermedad, costo de hospitalización, cero, porque nadie no van a ir a investigar ustedes costos de hospitalización. Y así van desglosando y van quitando los que les sirven y cuáles no les sirven. Y ya de ahí solo los describen costos genéricos de centros de costos, le costó los recursos humanos, los administrativos, mantenimiento, vigilancia. Y eso depende también si tenían vigilancia o recepción. Por eso es bien fácil.
aplicar y por eso, por ende, es que el que más se ocupa, ¿sí? Ok, gracias. Ok. Y aquí, en esto, realmente, esto solo es un pincelazo de lo que vamos a hacer ya en la próxima. En la próxima vamos a investigar, vamos a afrontar directamente lo que son las evaluaciones económicas. Entonces, ¿qué es una evaluación económica? Acuérdense, es un conjunto de técnicas de análisis y el objetivo real es averiguar cuánto cuesta y cuánto tiene de beneficio. Esto es sencillo, eso es una evaluación económica. La evaluación económica va a medir los costos, va a medir los beneficios y va a comparar los beneficios contra los costos para ver si realmente vale la pena o no vale la pena cierta tecnología médica, ¿sí? Entonces, al final, la evaluación económica es una comparación, por eso se lo puse aquí en negrito. La finalidad principal de la evaluación económica es al final comparar los pros y los contras de las diferentes opciones que ustedes van a tener que elegir, ¿sí? Pero acuérdense que lo que estamos tratando de dar solución es al problema económico. Y la evaluación económica es una forma de buscar la mejor manera de cómo repartir los recursos, ¿sí? De la manera más eficiente posible, haciendo una comparación de los pros y contras de cada una de las alternativas disponibles, ¿sí? Sacando el costo de oportunidad al final de la alternativa que elijan. Eso es una evaluación económica, ¿sí? De repente, a ustedes, por ejemplo, le llegan un documento y le llegan que dicen que esta es una evaluación económica y al final ustedes solo ven que les están mencionando los costos y cómo desglosaron los costos y cómo al final sacaron los costos y al final les da un resultado de costos sin haber analizado ningún tipo de beneficio de eso. Entonces ustedes mismos ya de entrada van a poder decir, esta no es una evaluación económica. Esto es un ejercicio de costeo, porque al final de cuentas solo me está hablando de costos. No me están diciendo de cómo esta patología o esto que han investigado, cuál es el beneficio de esto. ¿Sí? Acuérdense, en una evaluación económica tiene que llevar costos y beneficios, siempre. Si no, no es una evaluación económica. Entonces, el problema a resolver es este, ¿verdad? Este es lo teórico, ¿sí? Que hay muchas actividades. Cada actividad al final produce cierta cantidad de resultado deseable, como por ejemplo beneficios en salud, y eso es lo que yo les decía de los beneficios. Cada actividad requiere cantidades diferentes de recursos y no hay dinero, o sea, suficiente para dárselos a todas las actividades. Entonces, el objetivo es la asignación de recursos, ¿sí? Para conseguir el máximo resultado posible. Entonces, esto es la evaluación económica. Entonces, todo esto es teoría de cuánto vale, cuánto cuesta, ¿sí? Al final, todo el ejercicio económico es para tratar de asignar los recursos de la manera más eficiente posible. Y esto sí se lo voy a recalcar, esto es bien importante dentro de una evaluación económica. Es que muchas veces, por lo general, póngale que ojalá y ustedes lleguen a un puesto bien alto como salubristas. Entonces, al final, ustedes pidan evaluaciones económicas y las evaluaciones económicas les va a servir a ustedes principalmente para que tomen decisiones, ¿sí? Entonces, por eso les pongo acá que la evaluación económica no es un método de decisión por sí mismo, o sea, no es que solo es una herramienta de apoyo para al final tomar decisiones. Pero van a tomar las evaluaciones económicas, les van a servir a ustedes para poder decir si es una opción viable, no es una opción viable por esto y esto y esto, o porque no me va a generar la cantidad de beneficios que yo ando buscando, ¿sí? Y para poder priorizar, para eso les va a servir una evaluación económica. También no es un método carente de sesgos son errores, ¿verdad? ¿Sí? Siempre van a haber errores. ¿Por qué? Porque bastante información va a quedar a criterio del investigador. No es un método de fácil dominio,
y a veces no es aplicable una evaluación económica y no responde a intereses particulares. Obvio, eso si no, no fuera toda evaluación económica siempre tiene la característica de tratar de ser lo más imparcial posible. Por eso es que una evaluación económica al final solo van a dar datos, ¿ya? Y muchas veces a ustedes les van a llegar a sus escritorios evaluaciones económicas sin análisis y sin nada. Solo aquí están los datos y solo les van a presentar y ahí están los datos, pero no les van a entregar análisis porque el análisis lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? O tal vez le hacen un análisis breve, sugerente solo explicando tal vez explicando los datos, pero no a manera de tomar decisión. A eso se refiere que no responde a ningún interés particular. Y por lo general normalmente no incorpora los efectos distributivos de un programa o proyecto. Por lo mismo, no les van a presentar de cómo se va a distribuir. O sea, eso sí no lo van a encontrar en una evaluación económica. Entonces, dependiendo, y estas son características propias de que van a tener todas las evaluaciones económicas, siempre. De hecho, cuando hemos estado en las reuniones con los grupos, yo les he mencionado la perspectiva. ¿Por qué? Porque ese es bien importante en economía porque es el punto de vista a través de la cual se va a realizar la evaluación económica o el estudio económico. Porque dependiendo de qué punto de vista se vea, le van a interesar o no ciertos datos. ¿Sí? Si se realiza y estas son las perspectivas. La perspectiva del paciente, la perspectiva del hospital, o sea, del proveedor de los servicios de salud, la perspectiva del sector sanitario, ¿sí? El financiador de los servicios, la perspectiva de los servicios sociales y la perspectiva de la sociedad en su conjunto. Cuando oigan hablar que este estudio económico está basado en la perspectiva de la sociedad, les están involucrando todos estos de aquí arriba. Lo ideal fuera así. Y en los ejercicios profesionales que realizamos nosotros acá de economía, siempre, por ejemplo, nosotros preguntamos desde qué perspectiva y nos dicen, vaya, vamos a hacerlo desde la perspectiva del hospital. Entonces, por lo general, nosotros hacemos la perspectiva del hospital y esta, para que tengan un punto de contraste. O sea, puedan sacar la perspectiva del hospital y de una sola vez la perspectiva de la sociedad. Entonces, así se presentan en los estudios profesionales de evaluaciones económicas. Siempre tienen que llevar las dos perspectivas, la perspectiva del hospital y la de la sociedad, porque en la perspectiva de la sociedad se van a ver todos los beneficios que puedan ser aplicables a cierta tecnología. En la metodología básica, aquí, bueno, al final vamos a tratar de hacer esto, de identificar, medir, valorar y comparar los costos y todos sus efectos de todas las alternativas consideradas. El elemento analítico es la optimización. O sea, aquí lo que andamos buscando es lo que les dije, o sea, realizar más por menos, o sea, la mayor eficiencia posible. Y el desarrollo de criterios de decisión para el uso eficiente de recursos. ¿Y de dónde por lo general se sacan estos datos? Estos datos por lo general se sacan de estudios epidemiológicos, de bases de datos, registros, historias clínicas. A veces se tiene que pedir opinión a expertos, ¿sí? O de una muestra representativa de la sociedad. Y las técnicas de evaluación económica son cuatro, eso las vamos a ir viendo una por una, pero por lo general son el análisis de minimización de costos, el análisis coste-efectividad, el análisis coste-utilidad y el análisis coste-beneficio. Y algo bien importante, todas van a ver que dice costos. Entonces, se preguntarán, ¿cómo sacan los costos? Con los ejercicios de costeo que estábamos viendo atrás. Entonces, la mayoría de esos estudios no varían mucho en costos. En el costeo, cuando ustedes vayan a ver una evaluación económica como tal presentada sobre su mesa, lo que van a ver solo es ver cómo se sacaron los costos nada más. La mayoría van a tener el costeo ABC como prueba de que sacaron los costos y la diferencia va a ser en cómo representan los resultados.
O sea, ¿cómo le representan a ustedes los beneficios de la evaluación económica? ¿Sí? Y ahí va a depender. Si es un análisis de coste de efectividad, coste de utilidad, coste de beneficio, y ahí va a depender. ¿Sí? Y los cuatro principales aquí son estos que acabo de mencionar. Por ejemplo, en el coste de beneficio, los resultados se los van a dar como moneda. Este es uno de los que más piden porque al final es más fácil. ¿Sí? El análisis costo-beneficio al final les va a decir la opción A, la B y la C tiene tanto de costo y la opción A tiene tanto de beneficio en unidad monetaria. Y todos van a ir enfocados en unidad monetaria y esa es una de las ventajas del análisis costo-beneficio. Es uno de los más difíciles de hacer por eso mismo, porque hay que transformar todas las unidades que estábamos hablando anteriormente a dinero. El análisis costo-utilidad lo van a ver como ABAC, años de vida ganados en calidad. El análisis costo-efectividad lo podemos ver en 10 camas de ocupados, por ejemplo, ganancia en 10 camas ocupados. Y el análisis de minimización de costos, este casi no se hace porque es bien difícil encontrar dos tecnologías que tengan casi la misma efectividad. Todo eso lo vamos a ir platicando cuando practiquemos cada uno de ellos en las próximas clases. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta, algo que les llame la atención. Si no, nos vemos en la próxima clase, que va a ser prácticamente la penúltima clase. ¿Sí? Pero, Doctor, y Bien, podemos quedarnos con usted después de solo unas dudas ok, del trabajo. va, ok. Hasta aquí llegamos con la clase. Voy a dejar de, vamos a parar la grabación.